CNN Radio. En Gualeguaychú, FM 100.3. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Compartí con nosotros el ping-pong de la nota del día en un ida y vuelta sin pausa. Y en CNN Radio, Gualeguaychú. Con nuestros entrevistados. Hoy tenemos un colega, qué lindo decir colega, ¿no? Todos nos seguimos, todos activos, estamos trabajando en medios. Por fin podemos decir un colega de Buenos Aires, es un periodista de Diario Le. Hemos leído cotidianamente sus columnas, variadas, diversos temas, algunos un poco picantes, pero muy linda columna. Estamos en comunicación con Nico Berardo, periodista del Diario Le. Nico, Lili, Pamela, Pedro y Eugenio, te damos las buenas noches desde la mesa de Cuatro en Línea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Nico, te convocamos por un tema que hemos charlado muchísimo durante el tiempo que estuvimos cursando la carrera y demás. Yo vengo a ser un poquito el más grande de acá de la mesa, por una cuestión de documento viejo, porque no lo he podido renovar. Pero acá tenemos, sobre todo las dos chicas, son bastante jóvenes y Pedrito por ahí también anda compitiendo con esa juventud. ¿Cómo ves vos la inclusión de los nuevos periodistas en los medios, sobre todo en lo que son los medios, los grandes medios nacionales, en Capital Federal o el Gran Buenos Aires? Es un tema muy interesante porque en mi caso yo empecé muy joven en el diario, tenía 19 años cuando entré al diario y es como salir a la cancha. Recién escuchaba la analogía de lo que es Messi, con quiénes van a jugar, y uno cuando empieza a los 19 años y le toca trabajar en un medio con un sello como el diario, como es Olé, que uno lo leía de chico, y todavía ni siquiera pensaba en ser periodista, porque en mi caso yo lo leía a los 10, 12 años, cuando empezó a salir. Uno no tomaba conciencia en ese momento de dónde iba a estar, y cuando sale a la cancha y entra a una redacción, y a ustedes les debe pasar cuando se sienten en un estudio de radio, es algo donde uno empieza a proyectar y empieza a contrastarse con los que están sentados ahí, y empieza a notar las diferencias y empieza a notar todo lo que uno debe crecer. Cuando uno tiene ya unos años en esto, se da cuenta de que el crecimiento es permanente. Entonces, a lo que va tu pregunta, es muy bueno, y para mí siempre es importante la sangre nueva en el periodismo, las voces nuevas, las plumas nuevas, aunque quede medio de modé ya el término plumas, las imágenes nuevas en la televisión, porque todo tiene que ver con la renovación permanente y la oferta permanente de lo que implica el periodismo, que hoy en día, cuando uno habla de periodismo, encuentra muchos más recursos para poder expresarse de lo que tenía posiblemente yo cuando empecé en el 2005, cuando no existía ni siquiera Twitter. Hoy tenemos los medios digitales, tenemos un acceso a la información mucho más directo, tenemos el acceso a las fuentes de una manera mucho más sencilla, pero al mismo tiempo tenemos mucha más competencia, y eso nos hace mejores a todos. Yo siempre creo que tener a una eminencia al lado me ayuda a crecer, pero también tener a un chico con energías que te muestra todo ese vigor que tenés cuando empezás, te da también la inyección para poder no quedarte, ¿no? De seguir creciendo. Me gusta, porque siento muy cercano todavía el momento en el que empecé en el periodismo, fue en el año 2005, y hoy, a ya 15, 16 años de ese momento, me siento también identificado todavía con todos aquellos que empiezan a incursionar en la profesión, en la radio, que es, aunque no tengo hoy día la posibilidad de hacerlo, es una de las grandes pasiones que tengo. Obviamente en el periodismo gráfico, no fui nunca muy afín a la televisión, pero también es algo que en algún momento uno siempre sueña con estar en la pantalla, pero me gusta mucho ver esa gente nueva, porque, como te decía recién, me parece que te da esa inyección y esa energía, y también te permite hacer, ya cuando empezás a crecer, o docencia, si es un término que se puede usar, para poder
ayudar, para poder moldear, para poder acompañar el crecimiento de un montón de chicos que vienen con un ímpetu y con unas ganas tremendas de aprender, y eso también te motiva a seguir creciendo, porque sabes que tenés gente que quiere, que le gusta la profesión, que es única. Que sinceramente es una profesión única porque nos obliga permanentemente a estar aprendiendo de todo, sobre todo el periodismo deportivo, que tenemos que a veces hablar de medicina, a veces hablar de judiciales porque aparecen cartas documentos de jugadores, tenemos que aprender de economía, tenemos que aprender de un montón de cosas, y eso también es bueno también transmitírselo a quienes aparecen como nuevos juveniles, digamos, en esta carrera. Ahí está. Pedro Rondán te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Pedro, ¿qué tal? Bien, bien. No, te escuchaba atentamente y, bueno, vos empezaste en el 2005. Yo empecé con la carrera de licenciatura en el 2001 y acá le cuento a mis compañeras que son un poco más jóvenes. Nosotros teníamos que ir a la hemeroteca. Yo empecé estudiando allá en La Plata. Teníamos que ir a la hemeroteca a buscar información y nos traían los libros, los biblioratos, esos libros gigantes donde estaban los diarios de época. Y ahí buscamos la información y nada que ver a lo que ahora que la noticia es el instante, minuto a minuto. Si no estás en el minuto a minuto, es como que te vas quedando afuera. Exactamente. A ver, tenemos algo positivo y algo negativo. Cuando yo empecé a cursar la carrera yo empecé a cursarla en el año 2004, 2005, ya no recuerdo. 2005 empecé en el periodismo, así que habrá sido 2004. Recuerdo lo mismo. Cuando hacías una investigación tenías que ir en mi caso, por ejemplo, a la hemeroteca del Congreso de la Nación, que queda, obviamente cerca del Congreso, a 2 cuadras, y me traían los biblioratos y empezar a buscar, y era un trabajo muy artesanal. Hoy vos marcabas lo del minuto a minuto, y el minuto a minuto hoy se ha convertido en un arma de doble filo. No soy muy amigo de las frases hechas, pero es un arma de doble filo, porque tenemos que estar en constante chequeo de un montón de informaciones que aparecen y que no están debidamente chequeadas. O surgieron de la imaginación de alguien, incluso han aparecido en este último tiempo informaciones con malicia que te toman, te tienen que tomar, como dice Gallardo, con la guardia alta permanentemente. Y doy un ejemplo muy claro. Hace aproximadamente una semana, Nicolás de la Cruz apareció un tuit que aparecía con la imagen del simbolito de River, que tenía un parte médico, que tenía un desgarro o un esguince. Y mucha gente fue detrás de eso porque sobre todo quien está en el minuto a minuto de una radio, de una televisión, está hasta presionado por esa situación. Tal vez el que está en el periodismo gráfico tiene ya menos, pero tiene un poco más de tiempo. Lo mismo pasó hace 2 semanas, ahora ustedes hablaban de Messi. Creo que fue un youtuber que tiene un Twitter verificado, cambió su nombre a Paris Saint-Germain, cambió su avatar y publicó una noticia sobre Messi y todo el mundo salió a retuitearlo. Entonces, es muy difícil convivir con ese tipo de situaciones, sobre todo con las fake news, que se ha hablado muchísimo sobre ese tema en las campañas estadounidenses y de presidente en Brasil. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también con esto. O sea, hoy convivimos con esta situación de tener que aprender a saber quién dice las cosas, tener las fuentes para acceder rápido a la desmentida o a la ratificación de la información, pero se ha perdido, es cierto, eso que vos me marcabas de lo artesanal. Ahora, si yo tengo que hacer hoy una entrevista o una nota sobre una situación específica, me ha tocado hace un año hablando de aquel equipo del 86 y todavía voy a los libros. Sí. Porque es todavía el registro más claro y más confiable que encuentro para un montón de cosas. Lo que está escrito, lo que está documentado, sigue siendo lo más fiable, siempre y cuando obviamente uno cite y tome en cuenta de dónde viene y cuál es el perfil ideológico, tal vez que se escribió y demás, pero no deja de ser esa parte artesanal y fundamental para tener la información correcta. Hola Nico, te saluda Pamela. Yo por ahí voy a volver un poquito para atrás en la parte de que vos decís
de qué interesante esto de las nuevas generaciones, pero por ahí a nosotros nos pasa acá que no nos dan el lugar que por ahí nosotros podríamos haber tenido en esto del inicio de la carrera, acompañarnos con la carrera y por ahí yo quería saber si vos sí tuviste ese acompañamiento porque te veo como muy positivo en los nuevos periodistas como nosotros. Mirá, yo te voy a contar mi historia, un poco para que sepas. Yo empecé como pasante en el diario. Estuve 2 años. El día 2 años y un día terminó mi pasantía y tuve que salir a buscar trabajo como todos. Trabajé de telemarketer, trabajé en AISA haciendo chequeos de cuánto gastaba la gente en el agua, caminaba todos los días, frío, lluvia, hasta que tuve la oportunidad de volver. Yo siempre cuento esto porque a veces el que se sienta y empieza de cero y nunca tuvo un problema, como vos marcás, parece que todo es fácil, y la verdad es que no, que es una profesión hiper compleja. Que yo tuve la oportunidad de volver, pero yo durante 2 años vi el diario colgado en el puesto de diarios y me moría por volver ahí. Me mantuve en contacto, la luché, trabajé gratis durante 2 o 3 años, o por publicidad, para poder mantenerme en el periodismo. ¿A qué voy con esto? Cuando uno empieza, siempre, o sea, es una carrera muy difícil porque tenés que lidiar con los sub y bajas permanentes, muchas veces con esta cuestión que vos marcás, que no tenés la oportunidad de entrada, pero he conocido muchos que han logrado encontrar su lugar, y la palabra es perseverancia, es perseverar, es insistir, es no caerse ante el primer tropiezo, porque, insisto, yo estaba en el diario donde no esperaba trabajar nunca y estaba sentado ahí de un día para el otro. Me sirvió como baño de realidad salir. Obviamente no fue lo que yo quería seguir trabajando ahí, pero estuve 2 años afuera y aprendí a valorar lo que tenía, a encontrarle un sentido a cómo luchar. Empecé a entender por qué, aunque a veces me iba a hacer partidos, insisto, para radios de forma gratuita o por publicidades que no me servían para bancarme el día a día de mi vida, pero bueno, lo hacía por vocación, por amateurismo periodístico. Y a la larga se consiguió. Y te puedo asegurar que hay muchísimos que han llegado después de trabajar en situaciones precarizadas, en medios donde tal vez son importantes, pero que se paga en algunos casos bien, pero en otros casos se paga mal. Y llegaron. Llegar después está en cada uno saber qué es llegar. Y eso es un debate mucho más filosófico, mucho más amplio. Porque uno puede decir que llegar es estar sentado frente a 90 minutos en su momento cuando estaba en Fox Sports o F90, o llegar es hacer el periodismo que hacía Kapuscinski, escribiendo crónicas desde lugares inhóspitos, pero marcando cuál era la vida de todos esos que uno no conoce. Después está en eso. Yo sí lo que creo que hoy en día, a diferencia de la época donde los que empezábamos, parece que estamos hablando de hace un siglo, pero que empezábamos hace 15 años atrás, es que hoy tenés muchísimos más. El periodismo y la comunicación se le está valorando mucho más porque se está dando cuenta del valor de la comunicación y que no cualquiera puede comunicar. Que no cualquiera puede ser un community manager y que no cualquiera puede estar frente a un texto, que no cualquiera puede estar frente a un micrófono. Y cómo el rol del periodismo ha cambiado en ese sentido. También me parece que eso está bueno porque va a permitir que muchos más lleguen. Después, obviamente, no niego que esta es una profesión muy injusta. Sí, Nico, vos sabés que justo iba a interrumpir a Lili, vos sabés que te iba a decir eso, acá en el interior, por ejemplo, en la mayoría de los ciudades un poco más chicas que en las grandes capitales, acá nos ven como al periodista como, bueno, si vos sacás fotos o te vas a la cancha, lo hacés por hobby. No, yo estoy trabajando. A veces perdemos no, estamos 6, 7 horas que vamos a cubrir un partido, que venimos, que escribimos la crónica, y si sacás fotos vas, editás, y estás, no sé, 6, 7 horas fuera de tu casa trabajando solamente del partido, vamos a decir. Y bueno, es medio ingrato acá en el interior porque te dicen, si vos lo hacés por hobby. Es a eso lo que vamos, por lo menos acá en Gualeguaychú.
que no se toma muy en serio en todo nivel, tanto el periodismo deportivo como el periodismo en general. Estamos ante una paradoja que tenemos que cambiar, un paradigma que hay que cambiar. Creo que la gente está muy acostumbrada a sentarse delante de una computadora y ver cómo terminó. Por ejemplo, yo vivo a 2 cuadras de la cancha de Ferro. Ahora veo las luces prendidas. En un rato juega Ferro All Boys y no, ya empezó. Y la gente está acostumbrada a sentarse delante de una computadora, ya sea Olé o Solo Ascenso o el medio que uno quiera, Mundo Ascenso en mi época. Había muchos medios de ese estilo. A sentarse y leer y ver cómo fue, quién formó y cómo jugó. Y eso lo hizo muchas veces, lo hace un anónimo. Pero ese anónimo estuvo sentado en la cancha viendo el partido, tomando los datos, yendo a un vestuario para averiguar las formaciones, para ponerlo de forma correcta. Es cierto lo que vos decís. Y no solamente pasa en todos lados. Nosotros somos como que la gente está acostumbrada a que prende la tele o escucha la radio y la gente que está y informa lo que pasó en la Casa Rosada o informa lo que pasó en un derrumbe en cierta localidad, no es como algo común, pero hay un laburo detrás. Claro. Muchas horas de trabajo. Muchas horas de laburo, muchas horas de viaje. La mayoría de los compañeros que tengo, o que vas a una cancha y yo me encuentro, muchos van en tren, van en colectivo y son 2-3 horas de viaje, en algunos casos desde que salen de la casa hasta que llegan al estadio, porque en el medio tuvieron que parar, hacer un transbordo, encontrarse con otra persona para ir porque no conocen el camino, porque tienen que encontrarse con un fotógrafo, o tienen que tener 2 teléfonos, uno para poder sacar la foto, otro para poder comunicarse, y no hablo del lujo de ir con una computadora. Claro. Entonces, eso obviamente tiene esa cuestión artesanal y que tiene un laburo muy importante detrás que cuesta mucho que se valore. Eso es un poco decepcionante, uno se termina acostumbrando, pero también está bueno cuando te reconocen, decir, ¿viste que no iba a pavear, por decirlo de alguna manera, a la cancha? Claro. Nico, Lilian te habla. Mira, yo te quiero preguntar, ¿cómo ves la inclusión de las mujeres en el periodismo y más que nada en el periodismo deportivo? Si tienen porque yo no veo que tengan las mismas posibilidades, oportunidades que los hombres dentro de los medios. Yo creo que estamos atravesando un momento histórico, saludable, en el que se está valorando y se está entendiendo, quienes no lo entendían, la igualdad en el buen sentido, en esto de que todos somos capaces. Yo leí hace un poquito, haciendo una nota una reseña sobre el fallecimiento de Amadeo Carrizo, una nota que le hacían a la mujer de Amadeo en el año, estamos hablando del año 50, 60, y le preguntaban si sabía de fútbol. Estaba ese paradigma, y muchos, hasta hace muy poco tiempo, creían en ese paradigma. Estamos atravesando una etapa de deconstrucción donde gracias a Dios, y gracias a la lucha sobre todo de muchas y de muchos, pero yo incluyo mucho a las mujeres porque fueron las grandes impulsoras de esto, se está tomando un valor importante y hoy podemos empezar a ver a muchas más colegas trabajando. Y eso es muy saludable porque a veces estaban, pero era como vos decías, no estaba, entre comillas, aceptado que una mujer trabajara de periodista deportiva. ¿Cómo va a hablar de fútbol? Y hoy ya no nos hace tanto ruido. Y eso está buenísimo. Ver a compañeras y colegas como Anto Valderrey, como Ángela Lerena, como Morena Beltrán, analizando fútbol, como Viviana Vila, me parece que es fantástico, porque se está empezando a hacer normal algo que siempre debió ser normal. Igualmente también con el fútbol femenino creo que pasa lo mismo. Totalmente. Me parece que es hasta una contribución, o viene todo de la mano, porque viene todo de la mano. Estamos en un momento donde yo creo que las revoluciones o este tipo de transformaciones uno no las termina de percibir en el momento. Esto es como, yo lo llevo vamos a hablar de algo, vamos a relacionarnos con algo futbolero. Cuando San Lorenzo ganaba todo, y yo soy hincha de San Lorenzo, en ese momento uno no exigía, ¿cómo no le vamos a ganar al Real Madrid? ¿Me entendés? ¿A qué voy con esto? Que hoy no tomamos dimensión y vamos a tener que explicarle, por suerte, a una generación por delante,
que antes a la mujer no le... ¿Y por qué? ¿Y por qué estaba mal? ¿Y cómo se logró cambiar? Obviamente que es un proceso, pero yo creo que este proceso saludablemente está avanzando a un ritmo mucho más saludable de lo que tal vez esperaba en un comienzo, que se iba a hacer. Bueno, se está logrando. Me parece que es buenísimo. Después, obviamente, la desigualdad hay que seguir combatiéndola y hay que conseguir la igualdad. Y hay que pelear por eso porque conozco muchísimas mujeres que saben no solamente de fútbol, de un montón de cosas y saben y han demostrado saber mucho más que muchos hombres y sin embargo por esta cuestión de pensamiento, no quiero decir retrógrado, pero sí bastante antiguo, conservador o como le quieran poner el término, no se les daba el lugar. Bueno, hoy se está transformando y la mujer está empezando o está logrando tener ese lugar y me parece hiper saludable. Nico, Pamela de vuelta te habla. A mí me pasa que yo desde los 15, y tengo 29 años, estoy ligada al futsal o al fútbol de salón, no sé cómo lo conozcas más por ahí, y recién yo digo que hará unos 5 o 6 años, recién por ahí te tiene la consideración de decirte, dale, estás colaborando. Antes era, ¿qué haces acá? Andá a lavar los platos, dale. Bueno, eso es un logro colectivo. Por eso yo hablo de las mujeres. Esto lo lograron las chicas, las mujeres, ustedes, las periodistas, las que dieron el ejemplo y que empezaron a alzar la voz. Y me parece hiper positivo porque genera mayor competencia, porque demuestra que estaba mal pensarlo con lo otro, que estaba equivocado, que no era falaz que una mujer no podía ejercer, que puede hacerlo perfectamente. Y te digo, en el diario, en Clarín, en Olé mismo, tenemos ahora, por etapas, han habido más o menos, pero tengo grandes amigas periodistas que son ejemplos, que me han enseñado un montón de cosas. Laurita Balonga, que ahora trabaja en Clarín, trabajó en Policiales de Clarín. Yo tuve compañeras en el radio actualmente, como Marcela Brachetti, que es una de las mujeres que más sabe de River, y es una gran periodista. Y sí, existen hoy todavía en algunos sectores esa desigualdad o esa mirada de costado, pero cada vez es menos. Y cuando empieza a hacer ruido el que dice ese tipo de cosas, ya es porque se ganó terreno y porque se está creciendo. Porque todo este cambio es crecimiento. Sí, bueno, para aquel que toma recién la señal, decimos que se perdió algo espectacular hasta ahora, que todavía tiene tiempo. Estamos conversando con Nico Berardo, periodista del diario Olé, directamente de Buenos Aires, nuestro invitado de hoy. Nico, yo te voy a cambiar el eje totalmente porque tengo un defecto, un problema genético de papá y que le transmití a mi hija, que es ser hincha de San Lorenzo y un sufrimiento, digamos, que genético y problemático. Así que te quiero preguntar, porque inclusive hoy recibí un par de mensajes cuando promocionamos que vos ibas a estar, y resumiendo y sin perjuicio, que después volvamos un poco a este tema, porque por ahí alguna otra preguntita tenemos en carpeta respecto a la inclusión, sobre todo de la mujer en lo deportivo. ¿Cómo ves el presente de San Lorenzo, no a partir de la derrota con Unión, sino el presente hoy de San Lorenzo? El presente de San Lorenzo data del 2017 para acá. Y ahí es cuando uno tiene que analizar cómo llegamos a esto. Y me incluyo porque uno lo siente. Como le pasa al de Boca, como le pasa al de River, hoy nos pasa a nosotros. Acá hubo una clara pérdida de conducción o de eje, o de cambio de modelo de gestión a partir de fines de 2016 para adelante, cuando se dejó de apostar por un criterio más largoplacista, con una mirada mucho más profunda de cómo iban a ser los procesos venideros, respetándose siempre los ciclos. El único despedido del ciclo del oficialismo, que todavía sigue, fue el de Caruso Lombardi, y después de ahí en adelante no se habían habido despidos, y Pablo Guedes se había ido por motu propio y había renunciado por diferencias en su momento con un integrante del plantel o dos integrantes del plantel. Se había ido Pizzi por una oferta de afuera, y después Bausa había terminado su vínculo y había decidido no renovarlo. Una saludable decisión, entendiendo lo que pasó después.
porque él lo vio mucho antes. Creo que después de una situación de muchísima gloria, de muchísimos éxitos, se intentó, y yo lo grafiqué de una manera que es el vamos viendo y el piloto automático. Y el piloto automático hizo que el auto en algún lugar, en alguna curva, se fuera. Y se empezaron a tomar decisiones algo hasta poco lógicas, como por ejemplo sostener a Diego Aguirre en su momento cuando, ojo, Diego Aguirre me parece un excelente entrenador. Yo digo y describo lo que pasaba. Diego Aguirre no tenía el aval dentro del club, ya se lo veía de reojo, los jugadores por alguna decisión de algún partido en la Copa Sudamericana anterior ya no tenían la misma confianza que en otro momento, ya se estaba desgastando el ciclo, y sin embargo San Lorenzo avanzó a octavos de final y como ningún otro técnico había convencido, le firmaron, creo que es el único contrato que conocí en mi vida de cláusulas de improductividad, que se iba a quedar hasta que San Lorenzo se quedara fuera de la Copa Libertadores. Algo que, si uno se lo pone a pensar hoy, firmaría que vamos afuera de una Copa Libertadores después de cuarto de final. Pero en ese momento San Lorenzo tenía un plantel en recambio, pero con algunos jugadores importantes. Estaba todavía Bellucci, estaba todavía Ortigosa en un nivel muy importante. Tenía a varios futbolistas que habían tenido preponderancia en otros ciclos. San Lorenzo se queda fuera con Lanús por penales y obviamente se ejecutó esa cláusula tácita y Aguirre se fue. Y a partir de ahí empezaron a concatenarse muchísimas situaciones que terminaban precipitando una cuestión futbolística que siempre se fue cayendo, se fue bajando la vara del mismo modo que la había empezado a subir, la empezó a bajar, y entonces de clasificarnos y un técnico se tenía que ir si se quedaba fuera de la Libertadores, al año siguiente el objetivo era clasificarse a la siguiente Copa, y al año posterior era clasificarse a alguna Copa, y llegamos al punto de estar viendo que si los promedios se hubiesen sostenido, nos hubiésemos estado preocupando porque habíamos tenido en ese momento una campaña de 0,9 de efectividad con Jorge Almirón, que funcionó mal, que fue un técnico que se lo fue a buscar por pergamino, no funcionó, los jugadores que vinieron fueron bastante de segunda clase, tercera clase, no eran los refuerzos que San Lorenzo necesitaba en ese momento, y a eso se le fue acompañando de una situación política que tampoco fue buena, porque del 2017 para adelante nunca hubo un convencimiento de seguir con un proceso, y eso es lo más criticable, y siempre, por suerte, lo digo porque lo puede decir a quienes comandaban en ese momento el club o lo comandan, que era que el gran problema que tuvo el lamencismo, el tinerismo o esta nueva ola que hubo después del 2012 fue no construir una o militancia o una herencia de líderes para poder perpetuar un proyecto. Yo me quedo con una frase de Alfonsín que era: sigan las ideas, no sigan a los nombres. Bueno, acá existía una idea, apostar a las juveniles, crecer estructuralmente, paralelamente la vuelta a Boedo, que tuvo más que ver con la gente que con la dirigencia, eso lo sabemos sobre todo los que somos hinchas, que no hubiera pasado sin la gente. Los dirigentes han sacado la foto, pero los que iban a la cancha y a pelear y por ese sueño siempre han sido los hinchas, sobre todo la subcomisión del hincha, que siempre la valoro. Pero bueno, paralelamente hubo un seguido en detrimento de un montón de cuestiones, el plantel se fue erosionando, se han perdido talentos, y hoy llegamos a un punto donde económicamente está claro que San Lorenzo necesita dinero porque no se pudo esperar a un futbolista como Matías Palacios de 18 años. Si no podemos esperar a un chico de 18 años, muchachos, tenemos que bajar la cortina y poner un parripollo. Porque sinceramente, si como apuesta de juveniles no podemos esperar a un chico de 18 años, algo está funcionando mal. Nico, y después, bueno, pasó en el fútbol y bueno, hoy estamos en la situación que decantó de todo esto. Nosotros estamos viendo la decantación de todo este proceso con una situación que, bueno, que se ha recrudecido con lo que pasó con los Romero, pero esto ya es el final. Hay que ver por qué. Sí, Nico, yo cierro con esto ya la última, porque ya estamos cerca de la tanda, por lo menos de mi parte. Por sí o por no, la vuelta a Boedo complica las cosas hoy.
en la parte económica de San Lorenzo o no? No si se hace bien. No si se... A ver, la Vuelta a Boedo, San Lorenzo compró un terreno a 94 millones de pesos. Yo no quiero equivocarme porque tal vez después fue un poco más, un poco menos. Haciendo un fideicomiso y la gente puso plata en su bolsillo. El metro cuadrado. La Vuelta a Boedo la logró la gente de a pie. Es más, bueno, aquí existía lo que se llamaba, me acuerdo, los guardianes de la Vuelta, que juntaban aportes de a 100 y a 50 pesos y compraban metros cuadrados de a varios para poder llegar. Entonces, eso fue una construcción de la gente. La gente se las ingenió y a San Lorenzo no les dio un peso. La gente había juntado la plata. Y te digo, me ha tocado estar en ese momento cubriendo San Lorenzo y venían periodistas de afuera y nos preguntaban, porque no podían creer que la gente se hubiese organizado para juntar plata, pero si la gente no lo hubiera soñado, como decía Bausa, esto no se hubiera logrado. La gente lo soñó primero y se concretó después, pero hubo un proceso larguísimo. Yo creo que si San Lorenzo encara esto con la seriedad del caso, buscando inversionistas, porque esto obviamente no se va a conseguir si la gente junta ladrillos. Acá vamos a necesitar que haya un aporte financiado a nivel internacional, porque eso es un proyecto que el que se ha visto es imponente y es seductor, pero eso va a necesitar de inversiones, porque eso no se puede hacer solo. Pero también la gente tiene que estar, y seguramente va a ser una ayuda. Obviamente tiene que haber una ingeniería, como esta misma gestión decía, de dos economías, la economía del estadio y la economía del fútbol. Si se hace eso y se trabaja bien, la Vuelta a Boedo no debería ser ningún problema. Bien. Bueno, Nico, la verdad que te agradecemos un montonazo. Tus conceptos calaron hondo en la mesa. Calaron hondo en la mesa. Ya sabe que si necesita alguna nota de Gualeguaychú, que llame a Cuatro Líneas que vamos a contar. Nico, acá a las dos compañeras le brillaron los ojos cuando dijiste y nombraste la que más sabe de River. Ahí dijiste, ya estaban mirando y se conseguía el teléfono Eugenio porque la queremos acá. Porque son dos gallinas tremendas. Pero bueno, te agradecemos un montonazo que hayas tomado tu tiempo. Sabemos que es un día que hoy lo tenías de franco de vacaciones y sin embargo dedicaste tu tiempo para Cuatro en Línea. No, el agradecido soy yo y obviamente para lo que necesiten y insisto, volviendo a todos los conceptos, desde la Vuelta a Boedo hasta el periodismo, la perseverancia y la lucha no hay que dejarla, porque es lo que termina dando resultado. El que se queda parado no se consigue nada, así que salvo Torrico en los penales, pero bueno, que no se movía la línea, sí, pero después hay que moverse para adelante. Bueno, muchísimas gracias. Nico Berardo, periodista de Olé, nos acompañó en Cuatro en Línea esta noche de martes. Cuatro en Línea, un programa diferente.